Bien, bienvenidas y bienvenidos. Soy María José Iglesias, directora de Comunicaciones de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A nombre de la escuela quisiera agradecerles por acompañarnos en esta presentación del libro Paisajes Ancestrales del Fin del Mundo, del arquitecto, urbanista y profesor de nuestra escuela, Sergio Pérez Rada. Al final de la presentación, que va a estar a cargo de David Luza, va a haber un preámbulo de Paulina Jarpa, la editora. Junto con Sergio van a abrir un panel de comentarios, Marcelo Araya y Gemani. Luego de eso vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios al final, para que puedan, si quieren las pueden ir anotando en el chat, o bien pueden abrir su micrófono. Los invitamos también a compartir sus cámaras quienes puedan, así nos sentimos más acompañados en estos tiempos tan distantes. La publicación es una bitácora gráfica realizada por Sergio durante 15 años en territorios al sur de la Tierra del Fuego, lugares remotos y de difícil acceso. A través del croquis, el autor comunica un paisaje ancestral, del cual no existen hasta ahora registros, y que se encuentran innóminos. Es un trabajo realizado junto con la Corporación Selknam Covadonga Ona Chile, que reúne a los descendientes de este pueblo ancestral y devuelve los nombres robados del paisaje por el colonialismo a 18 cumbres y 10 lagos y lagunas. Mediante el inconfundible lenguaje de la escuela, el proyecto tiene un poco de reivindicación territorial cultural, un poco de escuela, un poco de travesía y también algo de azar. A partir de esta iniciativa, el municipio de Timauquel oficializó por decreto los nombres de estos 28 monumentos naturales y propone desarrollar un parque cultural de paisaje Selknam, avanzar en su reconocimiento y difusión cultural. Paso a presentar a nuestros invitados. Comienzo por el autor. Sergio Pérez Rada es arquitecto PUCB y doctor en urbanismo de la Karlsruhe Institute of Technology de Alemania. Nació en la ciudad de Punta Arenas, Chile. Es académico e investigador de diferentes universidades, autor de más de 33 artículos y libros sobre ciudad y desarrollo urbano. Es profesor de diversas universidades chilenas y extranjeras. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios por su labor profesional y docente, ocupando cargos relevantes en proyectos de urbanismo, llegando a ser el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en Chile. En 2014 recibió el Premio Nacional de Urbanismo de nuestro país. Se define por sobre todas las cosas como magallánico, amante de la naturaleza y aficionado del dibujo. La editora que nos acompaña hoy, Paula Jarpa García Vinuesa, es arquitecta de la Universidad del Desarrollo, egresada de posgrado en Gestión Política y Cultura y Comunicación de Flaxo, la sede de Buenos Aires, Argentina, con 24 años de experiencia en gestión de proyectos y relaciones públicas, tanto para instituciones como en estudios de arquitectura nacionales y extranjeros. En 2009 funda Stock Editorial, y desde entonces se desempeña como directora general del sello, el cual se constituye como una editorial independiente que cuenta con diversas líneas de producción y distribución de publicaciones especializadas en arquitectura, industria creativa y cultura. La presentación está a cargo de David Luza, es arquitecto de nuestra escuela, egresado en el 94. Una vez egresado es invitado a trabajar en los talleres de obra en Ciudad Abierta. En el 95 comienza sus labores docentes en primer año y en el 2013 finaliza su perfeccionamiento académico en la Politécnica de Cataluña, obteniendo el grado de doctor, junto con la docencia y la permanente participación en los talleres de obra en Ciudad Abierta, donde reside y es socio fundador. Conduce proyectos de investigación y participación en comisiones de gobiernos regionales y ministeriales, asociado a los aspectos de movilidad y accesibilidad, tanto al patrimonio natural como al de infraestructura principal urbana, lo que lo ubica en el área de extensión, ciudad y habitabilidad de nuestro magíster en arquitectura y diseño.
quienes serán parte del panel de comentarios junto a Sergio. Se encuentra Gemani Nancy Molina Vargas, mujer nacida en la ciudad de Valdivia en el 67, amante de las letras, la música y toda expresión artística, coleccionista de vivencias y soñadora. Su marcada tendencia hacia lo natural, el amor a la tierra y a sus pueblos originarios proviene de su ascendencia indígena, contando con la mezcla sanguínea materna belga-selknam. El amor y el apego de su cultura selknam y el haber vivido con su abuelo originario de este pueblo marca una identidad que se refleja en su trabajo literario como de vida. Poeta, escritora, artesana, cultora de saberes ancestrales, tallerista y activista por la integración de su pueblo a la ley indígena chilena. Actualmente es la presidenta de la Corporación Selknam Chile, que trabaja para avanzar el proceso político y representa a CLAS, familia Selknam, en Chile, de la comunidad indígena Selknam Covadonga-Ona. Y finalmente, no menos importante, Marcelo Araya es diseñador industrial y profesor de la escuela del año 97. Realizó su doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos con la tesis denominada Las aguas ocultas de Valparaíso, tema inscrito en el área de patrimonio industrial. Sus investigaciones se centran en la relación entre las personas y los territorios geográfico-culturales centrados en lo vernáculo. Destaca la investigación realizada en torno al tema denominada Senderos y Huellas Vernáculas de Valparaíso, así como su reciente participación en Puerto Odén con la comunidad cahuéscar. Aquí aborda los modos de habitar el espacio en la transhumancia estacional, la transterminancia y los mares interiores americanos. Sin más, le doy la palabra a Paulina. Hola. Gracias, María José, por la bienvenida a este espacio y también por las presentaciones. Bueno, desde la editorial, Stock Editorial, que es quien acoge este proyecto para ser publicado, es un proyecto muy reciente, lo sacamos de imprenta en febrero, a fines de febrero de ahora, de este verano, y más que nada, como todos vamos a revisar desde distintos aspectos, en mayor profundidad los temas, más que nada quiero arrancar como compartiendo ciertas singularidades que tiene el libro. Y bueno, primero que nada es decir que se trata de un trabajo que está dedicado al pueblo Selknam, a un pueblo originario del sur de Chile, y a su puesta en valor. Y que desde esta postura de reconocimiento es una invitación a mirar un determinado territorio, un territorio que ha sido como asolado por un importante holocausto que vivió este pueblo, de otra forma, mirarlo de otra forma, de una manera que versa desde la belleza misma que tiene el territorio y de lo mágico que es, ¿no? Su valor como paisaje. Y bueno, y esto se desarrolla o es posible a través de un abnegado trabajo que consiste en 15 años de exploración que hace el autor, ¿cierto, Sergio? A este territorio y que conlleva en el fondo viajar 15 veces durante 15 años para hacer 15 registros, ¿no? Que son la compilación que el libro transmite. Y esto, ciertamente, si hacemos como un análisis es posible, dada la permanencia que tiene este territorio allí, como intocable, inalterable, como paisaje, ¿no? Y no estoy hablando como de los cambios que tiene, porque vamos a ver que hay cambios de estaciones, de años, de colores, de vientos, de todas las sutilezas que tiene, ¿cierto?, la observación de un paisaje tan detenidamente, y que es lo que el libro recoge y muestra. Me refiero sino que a la permanencia de este territorio. Y lo otro es decir que esta muestra, este relato, está transmitido a través de una narrativa que se basa básicamente en el dibujo, en la mano alzada, en ese registro, y también como complemento en la imagen, en la fotografía que hace el autor del territorio. Está ese contraste, ¿no?
fotografía y dibujo. Y bueno, esto a nosotros como arquitectos y a toda la gente que está vinculada con el diseño y el arte es un lenguaje súper propio nuestro para poder comunicarnos, pero el que el relato esté construido desde aquí, desde el dibujo, que es un lenguaje tan universal, es como otro idioma, ¿no? Tiene sus propios códigos como cualquier lenguaje, hace que el libro sea accesible por cualquier persona, lo hace universal desde ahí, desde el dibujo. Y bueno, en este contexto de todas estas singularidades que tiene el libro como herramienta de transferencia de conocimientos, como herramienta de estudio y de aprendizaje a su vez, es como que tenemos que destacar hoy día que este espacio acá en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la Escuela de Arquitectura y de Diseño, eh, eh, para poder en el fondo entender que desde una escuela que se basa fuertemente en la enseñanza a través del dibujo, en hacer las exploraciones, a través de la mano alzada, en las travesías que son estructurantes también de la forma que tienen de enseñar arquitectura, hay una entrega que hace el libro que es importante que esté en consideración a una herramienta que está accesible ahí para todos, sobre todo tratándose de la construcción con mucho cariño que hace un arquitecto que es exalumno de la escuela. Y es como eso, está a su disposición. A todos les he comentado que el libro está accesible en línea, en librerías, y lo pueden encontrar, digamos, fácilmente. Si hoy día lo googlean, les van a aparecer todos los lugares en donde lo pueden encontrar. Y es eso, hacer esta entrega de una herramienta que es súper útil, sumar a una biblioteca, sobre todo entendiendo que encontrar este tipo de herramientas, un libro que esté construido a través únicamente del relato, que su forma de escritura, por así decirlo, sea el dibujo, es muy escaso a nivel nacional. O sea, nosotros encontramos libros básicamente que estudiamos a través del dibujo y todo, que sí, hay contenedores que tienen dibujo, croquis, perspectivas, pero encontrar que la forma de comunicarse sea el dibujo es muy escaso, así que eso es como bastante notable para este trabajo, para este libro. Y eso, muchas gracias. Espero que nos entretengamos todos escuchando sobre este libro, sobre este trabajo. David, muchas gracias, Paulina. Nada. Gracias, Paulina. Gracias, María José. La verdad me resulta un honor y un verdadero placer participar hoy de esta presentación del trabajo de un arquitecto, puedo decir también de un amigo, de Sergio, que es profesor extraordinario de nuestra escuela y docente del programa de Magíster en Arquitectura y Diseño. Para esta bella tarea voy a hacer mención de 3 puntos que se relacionan con el contenido tanto explícito como implícito del libro de Sergio, para lo cual presenté unas láminas. Espero no tener problemas técnicos en compartirlas con ustedes. Voy a hacer la operación enseguida. Y espero, María José, tú me ayudes en confirmar si se está viendo una imagen en este minuto, que es un mapa. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Dije 3 puntos. El primero se trata sobre lo innominable que induce. Hay un conjunto de mapas que se ubican en la segunda fase de la exploración de los navegantes por los mares del sur, por aquellos años del 1520. Este que ustedes ven en particular es del 1529, es de Diego Rivero. Él fue un cosmógrafo e inventor portugués. Y si se fijan bien, nótese que la costa de lo que hoy es Chile es lo que aún no está explorado, podríamos decir nominado, ni dibujado, es decir, aún innominado. Recibimos de Amereida la indicación poética de que América es un regalo y trae la completitud del globo. Pero no reparamos más en detalles comúnmente, que hubo una orilla que se entregó al final como último paso. Y ello puede tener una significación. Hay un arquitecto neozelandés, Mark Bigley, pero pronunciar bien su apellido, que vino por allá por hace una década probablemente, que repara que es la misma orilla la que hoy
denominamos Chile, donde se ubican los más grandes telescopios que buscan esas otras orillas cósmicas que están a la espera de los nombres que presenten la bóveda celeste. Yo creo que no es una coincidencia. Este hecho se da en el norte, pero en el sur, que según Amereida, nuestro propio norte, se ubica una labor que emprendió Sergio 15 años, sin telescopio, sino que con un lápiz y unas hojas en blanco. Así el dibujo, el croquis, que disciplinarmente sabemos nos ubica en un origen, también hay que decir que es más que el inicio de un proceso de proyección. En palabras griegas, podríamos decir, es un momento arché o arché, el primer elemento de todas las cosas. Aristóteles define arché como la sustancia epigenia de las cosas, el sustrato de lo que da soporte. Así nombrar es en sí mismo, pues es para que se cobre sentido tal inicio. Así dibujar en este ámbito creativo es un acto arché, donde lo nuevo no es el proyecto que está a la espera, sino que se desvelo de lo que ya estaba. Pero al nombrarlo, comienza a presentarse ante nosotros. Están viendo una segunda imagen. El punto 2. El ver en permanencia y con perseverancia. El escrito de Sergio se vuelve un testimonio íntimo, que no se avergüenza de ese inicio asociado al temor, a ese desconcierto, un primer abandono de lo habitual. Si es que hay aquí algún estudiante, espero que se acuerde de ese primer día que le dieron una tarea de dibujar, que es abandonar lo habitual, pero que no es desolación, sino que una primera soledad necesaria que permite que el ver comience acompañado de aquello que está con lo inconmensurable, porque todavía no se nombra lo que se está dibujando. Así las grandes montañas, como lo sintiera o padeciera también Sergio, y asocio, y quiero traer también estos dibujos a presencia que son de José Vial, que hace exactamente 44 años antes dibujó lo que fue su viaje en barco, que partió en mayo y finalizó en septiembre de 1977. Me permito asociarlo a la travesía de Sergio, pues hay un relato y un testimonio de ese temor que está asociado a la permanencia y a la perseverancia. Dice así, en uno de los croquis. Cuando el mar está en calma o el barco detenido, se mira el barco como un edificio con formas originales y extrañas. Pero cuando el mar actúa, cambia toda la proporción del medio y se desencadenan las fuerzas, choques y espectáculos de una violencia y una potencia impredecible y aterradora, como lo es en la noche. Entonces se puede contemplar al barco como una pequeña cáscara maravillosamente calculada al mínimo, que flota y se mueve con elegancia de una obra humana que se escabulle gracias al ingenio y al cálculo. ¿Me deja avanzar? Me deja avanzar. Ahí finaliza ese texto, no lo incluye en lo que estoy diciendo en este minuto, pero lo quiero incluir ahora porque dice, así un barco jamás será un edificio y un edificio jamás será un barco. Por último me refiero al punto 3, y es la imagen que ustedes ven ahí, que es la bitácora de la travesía de Alberto, por allá por los años 1965. Que esta imagen se asocia a lo que nos trae Sergio como una suerte de preámbulo. Bien vale la pena preguntarnos sobre qué será y deben ser nuestras propias travesías ya suspendidas desde el año 2019. Que no solo sea una suspensión, digo, que sea un preámbulo, que tengamos estas ocasiones de reparar aquellas otras travesías que se han hecho y que también han ido en busca de lo nominable, de alcanzar los nombres. Bien puede ser esta espera el que se nos asocien otros y también nosotros con ellos de estas actividades que han sido gratuitas,
que no van en contra de nadie ni de nadie, pero sí buscan los nombres. Así que me parece una maravillosa coincidencia, y la quiero denominar preámbulo, que a la espera de las próximas travesías conozcamos otras. Así que bienvenido al contenido de Sergio y doy las gracias por querer compartirlo con nosotros. Gracias. María José. Sí, damos paso al panel. Entiendo que va a abrir Sergio con una primera introducción. Y se suman Gemma y Marcelo. Muchas gracias, María José, por tu generosa presentación, primero que todo. Muchas gracias también, David, por tus reflexiones muy luminosas para, en realidad, entender esto del preámbulo, que me parece que tiene mucho contenido. Y quisiera brevemente contarles un poco a quienes nos están acompañando hoy día, y a lo mejor no han revisado el libro, que en realidad el libro recoge un trabajo que nunca quiso ser un libro, ¿eh? Eso es lo primero de todo, ¿eh? Estos 15 viajes que hice a Tierra del Fuego siempre fueron acompañados del dibujo, casi por doctrina, por dogma de formación, de haber estudiado en la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso, y no tenían, digamos, apetito de ser algo más allá que una forma muy personal de relacionarse con los lugares que yo estaba visitando, ¿no? Ahora, también quiero decir que acá hay poco mérito personal, ¿ah? Y lo digo por lo siguiente, porque el mérito tiene a veces esto del reconocimiento de algo, y eso no es personal, en el sentido de que yo soy privilegiado porque nací en la Patagonia, viví mi infancia en una familia que construyó un respeto muy grande hacia el pueblo Selknam. Por tanto, desde pequeño yo tenía y soñaba y me imaginaba, digamos, lo que son estos titanes que habitaron una tierra de una manera, por tantos años, y por otro lado por la fascinación por el paisaje. Entonces estas tres cosas en realidad son un privilegio, ¿eh? Para mí, más que un mérito. No hice nada especial para que eso ocurriera, ¿eh? A eso voy. Y se cursó con la formación del croquis, que en realidad se transformó como en el aprendizaje de un idioma, una lengua. Yo mismo digo en el libro, es probablemente una de las lenguas más ancestrales de la existencia del ser humano, después del lenguaje de señas, ¿no? Es muy probable que el dibujo fuera un medio de comunicación muy temprano en la existencia del ser humano, y por tanto uno se siente como heredero de esta tradición, de este lenguaje, que yo creo que hay que seguir desarrollándolo, ¿eh? Y por lo demás, empezar a visitar Tierra del Fuego con estos apetitos de conocer más de los territorios, de conocer esos maravillosos paisajes, esta cercanía que tenía con la tierra, que en realidad solamente se puede explicar tal vez por el amor a la tierra o el llamado de la tierra. A lo mejor ahí quien mejor lo puede explicar es el poeta austriaco Rainer Maria Rilke, cuando dice que la verdadera patria es la infancia, ¿eh? Entonces la tierra de la infancia tiene una fuerza de atracción enorme, que es difícil, a la cual es muy difícil resistirse, ¿no? Yo estudié fuera, en Valparaíso, después me fui a Alemania, después volví a Concepción, y siempre vuelvo a Tierra del Fuego. Es imposible no volver, y a lo mejor ahí hay algo de magia, algo de misterio que se cruza con esta aventura de empezar
a recorrer lugares que no estaban explorados, y con la fascinación de ser, entre comillas, un descubridor, que es una atracción muy fuerte, muy potente, muy incluso adictiva, para después darse cuenta de que esos paisajes efectivamente eran desconocidos, estaban además difíciles de cartografiar en la cartografía tradicional chilena, y lo más curioso es que además eran innóminos, es decir, no tenían nombre. Y el no tener nombre surge de una necesidad, a lo mejor, no de una observación, sino de una necesidad de que cuando uno está recorriendo estos lugares necesita tener referencias, ¿no? Y la referencia es la palabra, es el nombre, ¿no? Y no lo tenían. Entonces, claro, además, cuando uno descubre estos lugares que son inhóspitos, que son desconocidos, que no tienen nombre, pero además, a sabiendas que fueron habitados por un pueblo por más de 10.000 años, uno entiende que es imposible, ¿no? Absolutamente imposible que esos paisajes no fueran nombrados por los pueblos que los habitaron. Y allí viene la tentación de hacer arqueología toponímica, ¿no? Que es muy difícil, y hicimos, personalmente hice esfuerzos, pero con muy malos resultados de poder encontrar los nombres originarios, hasta que efectivamente tuve que pedir ayuda a quienes habitaron, o los descendientes de quienes habitaron esos territorios, y que fue, por cierto, la corporación Selknam, que hoy día nos acompaña a través de su presidenta, que es Gemani Molina, quien entendió con entusiasmo esta idea de reconstruir estos nombres. Y yo simplemente acompañé este proceso, aportando lo mejor que podía tener, que era representar estos lugares a través del dibujo, para que efectivamente ellos, a través de sus familias, a través de sus valores, a través de sus recuerdos, sus memorias, pudieran reconstruir la toponimia, ¿ya? Y el dibujo yo creo que es muy importante, y este es el mensaje en el fondo también para los estudiantes, que el dibujo es una experiencia, yo la escribo, bueno, es personal, pero también es íntima, ¿no? Y tiene un poder extraordinario, porque cada línea de un croquis es un momento, es un pensamiento, es una reflexión o es un descubrimiento, ¿no? Lo que no tiene la fotografía, que el tiempo de obturación de una fotografía casi es imperceptible. El tiempo de un croquis puede demorar media hora, una hora, y representa además un momento de cómo yo veo esa realidad, no como la ve la máquina fotográfica, ¿ya? Entonces el croquis está lleno de impresiones, impresiones que pueden ser imperfectas también, pero que representan cómo uno en ese minuto, en la soledad, en el frío, con los olores, con los ruidos, con las sensaciones, con la tristeza, la alegría, la historia que tiene o no, entiende esos lugares. Y eso a mí me parece que abre un campo extraordinario para poder entender en forma infinitamente más multidimensional la verdadera realidad de esos lugares. Entonces creo que es muy importante comprender la fuerza del dibujo como esta lengua ancestral, que es mucho más sabia, y que permite generar esta proximidad con territorios, sobre todo, en este caso en particular, desconocidos para nosotros, hasta que finalmente fueron reconocidos por los herederos de sus pueblos, de su pueblo originario, que es el pueblo Selknam, y que permitió en el fondo estos nombramientos que finalmente terminan siendo, yo lo he dicho de manera a lo mejor muy simple, pero es como un silabario en el fondo cultural del paisaje, que permite en el fondo aproximarse a estos lugares desde la cultura del lugar, de los pueblos que habitaron esos lugares. Y ese encuentro de poder mirar estos paisajes, poder
renombrar o pronunciar estos nombres con una lengua compleja, como es la Selknam, que es difícil incluso de pronunciarla, pero hacer ese esfuerzo es la construcción en el fondo de un relato, de una narrativa que permite conectarse con los lugares de una manera completamente diferente. Y a mí me parece que entonces el libro es una invitación para conocer estos lugares desconocidos. A mi juicio son los últimos lugares de la Tierra que se mantienen intocados, prístinos. Tanto es así que da pudor pisar el suelo de esos territorios por la virginidad que muestran, y por tanto me parece que el croquis puede ser una forma sutil de mostrar su esencia y ojalá detonar su cuidado, para abrirlo al mundo y por cierto, como una ventana de reconocimiento al pueblo originario Selknam. Entonces eso quería contar, que es un poco la historia, el relato de lo que hay aquí. Es un libro raro por eso, porque son dibujos, hay una estructura que trata de mostrar de manera diferente estos lugares, pero fundamentalmente quiere abrirlos, pero abrirlos desde la perspectiva de la cultura Selknam, desde el dibujo, y construir ese respeto que se merecen y el reconocimiento que se merece este pueblo ancestral. Y por sobre todo cuidar este lugar. A mí lo que más me preocupa de esto, y lo digo a modo de complemento, es el desafío de Chile por cuidar estos últimos relictos de la naturaleza, donde la naturaleza está intacta desde su creación. Esto no tiene un componente religioso, pero desde que se creó, surgen, esas tierras están intactas hasta el día de hoy por millones de años. Y el pueblo Selknam fue muy respetuoso y no dejó huella en esos territorios, que es parte de la maravilla cultural de un pueblo nómada como el Selknam. Y por eso perpetuar sus nombres a mí me parece que es una manera de devolverlos a la vida. Un pueblo que fue víctima de un genocidio, pero que está vivo. Pero también la invitación es a que vivan a través del paisaje. Entonces, creo que eso le dio sentido a hacer un libro. Lo otro habría sido más hedonista, publicar croquis, etcétera, que nunca pensé que iba a publicar, pero me parece que en el minuto en que pueden construir una geografía, construir un paisaje cultural y devolver a la vida un pueblo maravilloso, me parece que cobra sentido. Y eso es lo que me animó a hacer esta publicación. Quería decir eso, contarles nomás un poco los detalles y nada más. Muchas gracias por sus palabras y por escucharnos. Muchas gracias, Sergio. Gemini, no sé si quieres abrir tu micrófono. Bueno, Guajisul Magis Yoba, Gemani Joinja, Kawanak Sawat Joinja, Tienes Guayiquat, Nam, es en Guayiqua, Nijiquac Sam Sapnanguar con el mojo. Hola a todos, mi nombre es Gemani y soy una mujer Selknam. Y me gustaría partir contándoles que el pueblo Selknam es un pueblo que está vivo, que los herederos, los descendientes, nietos, bisnietos y tataranietos que existimos hoy en día, llevamos en la sangre el recuerdo, la herencia de esta cultura y no nos consideramos descendientes. Somos el pueblo Selknam de hoy en día. Así que con eso parto y dando las gracias por esta invitación. Y me gustaría contarles un poquitito el proceso que nosotros vivimos dentro de la comunidad. Primero compartir con ustedes que como presidente de la corporación desde hace ya 3 años y con una corporación que existe desde el 2015, tenemos un trabajo de fortalecimiento cultural bastante fuerte y con mucha adversidad, porque tratar de abrir espacios de visibilización ante un país que cree a pie puntilla y que está convencido de que somos un pueblo extinto, no es fácil. Entonces ha sido un trabajo muy lento, con muchos baches en el camino, pero sin embargo se han abierto estas ventanas y se han abierto grandes posibilidades de trabajos
de cooperación con muchas personas que ya nos conocen y que nos apoyan y de alguna manera quieren ayudar en este proceso de visibilización y nos acompañan también en el proceso de integración a la ley que ya va bastante adelantado. Bueno, en este tiempo me ha tocado revisar a diario la bandeja de entrada del correo de la corporación, la mensajería del Facebook de la corporación, del Instagram y del Twitter, y créanme que llegan muchas solicitudes de tesis, de trabajos, de emprendimientos, solicitudes solamente de conversación para conocernos. A veces son más de las que uno tiene capacidad de atender. Sin embargo, llegó una que llamó mucho nuestra atención, que era la de Sergio, en donde nos contaba de su proyecto y de este viaje de 15 años que quería plasmar en un libro y que buscaba los nombres. Y para nosotros fue una oportunidad en varias formas. Primero, en la forma interna, dentro de la comunidad, nos juntamos y conversamos el tema. Y dijimos, bueno, vamos a apoyar porque nos pareció importantísimo y sobre todo porque una persona que no es Selknam, que valore de esta manera y que nos quiera integrar, porque normalmente la gente hace cosas y al último que le pregunta es a nosotros. Hablo solo de la cultura Selknam. Entonces, nos reunimos en un encuentro, nos conocimos, llegamos a ciertos acuerdos de colaboración en donde nosotros ahí, bueno, Sergio sabe, somos un poquitito quisquillosos con algunos detalles, sobre todo que tengan que ver con, sobre todo que tengan que ver con la protección, digamos, de la utilización de la cultura. Entonces, lo convertimos en una actividad familiar dentro de la comunidad en donde nos reunimos en reiteradas ocasiones con todas estas indicaciones que nos dio Sergio. Dígase de paso que nosotros somos familias que crecimos fuera de Tierra del Fuego, así que muy pocos tenemos la oportunidad de conocer el territorio ancestral. Por lo tanto, había muchas personas dentro de la comunidad que nunca han ido, que no conocen, pero que sí tienen, digamos, esta herencia de enamoramiento por el territorio y que normalmente vivimos metidos como ratones de biblioteca, leyendo y estudiando y esperando la oportunidad de conocer, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades de ver a través de satélite, de empezar a preguntarle a los abuelos, a las abuelas, de buscar el libro en toda la literatura oficial y la no oficial también, y después llegar a consensos. Entonces se transformó en grandes reuniones y tertulias comunitarias en donde empezamos a ver hito por hito y viendo qué familia tenía quizás por su ascendencia cercanía con ese espacio. Nos dimos cuenta, bueno, todos estos paisajes están en un sector del lado sur, en donde la gran mayoría de las familias que componemos la comunidad venimos de esa zona, por lo tanto teníamos como esa sensación casi de posesión, ¿no? O sea, es nuestro territorio. Entonces eso nos hacía como con un planteamiento, nos dio un planteamiento casi de seguridad y de amor. Y fueron surgiendo estos nombres y fuimos llegando al consenso hasta que logramos tener, digamos, todos estos nombres que no fue en tan poco tiempo tampoco. Entonces, el nivel de reflexión al que llegamos, el nivel de trabajo comunitario fue muy bonito, y la unificación del sentir, porque también dentro de la comunidad hay familias que estamos desparramadas en todo Chile y algunas familias en el extranjero. Por lo tanto, también nos dio la posibilidad, y gracias a la tecnología y a esta forma nueva de comunicarnos en directo, también surgió ese sentimiento de cercanía entre nosotros. Así que también fue muy positivo en ese sentido. Y desde la comunidad hacia afuera, bueno, lo que yo destaco es la valoración de la historia del pueblo, pero como pueblo vivo, que se refleja en estas páginas. Eh, el respeto hacia el territorio,
la forma de introducir, digamos, la belleza del territorio, pero no desde una visión comercial, sino desde una visión humana, en donde la necesidad del territorio se mezcla con la necesidad de la vida del ser humano. Y también la visibilización de nuestro pueblo como pueblo vivo hoy en día, que es que valoramos muchísimo porque así como valor agregado también nos publicita como pueblo vivo. Entonces también por muchas razones para nosotros este trabajo también lo convertimos un poquito en parte de nosotros. Y bueno, Sergio ya es casi miembro honorario de la corporación, ya está adoptado. Y tenemos ahí, bueno, grandes desafíos y posibilidades de ver de qué manera podemos retribuir este tremendo trabajo que de alguna manera nos abre muchas ventanas. En lo personal, el prólogo, yo lo recalco, en la página 118 y 119 creo que se refleja parte de lo que es la esencia de nuestra cultura. El cloque, el baile de los espíritus, que si bien es cierto, cualquier persona que lo ve ramas, pero cuando yo lo vi espíritus danzando. Y eso es nuestra esencia, el baile, el canto, la alegría, el agradecimiento. Así que, bueno, en honor a nuestros ancestros, solo me queda agradecer la posibilidad y agradecerte, Sergio, nuevamente, el habernos hecho parte de este proyecto tan personal tuyo. Así que, Yatay Inca, muchas gracias. Muchas gracias, Gemani. Yatay Kenka también, que significa gracias y muchas gracias. Gracias grandes, ¿no es cierto? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación, Sergio, Emani. Me gustaría mostrarles porque claro, estamos hablando del territorio, de los lugares, de los dibujos, de los croquis, pero simplemente me gustaría mostrarles un dibujo para que sepan de lo que estamos hablando. La lechuza. Bueno, son 18, son 18 cumbres y 10 lagunas. Tengo aquí algunas cumbres que fueron las que más llamaron mi atención. La mayoría de ellas, bueno, las 18 están desconectadas, podríamos decir, de su suelo, y aparece como una unidad, digamos, flotando en el espacio. Perdón. Y sí. Bueno, y estas otras que aparece la conexión con el, no sé si un fiordo, una laguna, y la parte baja de ella. Y después unas que están más adelante que tienen que ver con ese paisaje aéreo, podríamos decir. Le llamé así, escribí algo. Los croquis que están aquí atrás son de Sergio, son del libro, y voy a explicar por qué están aquí atrás y por qué están en esa forma. Le llamé al escrito "La lengua es el paisaje". La primera frase que aparece en el libro es decisiva. Dice: dedicado a las miles de víctimas del Holocausto Selknam. Antes que todo, les pido comprensión y disculpas si alguna de mis palabras incurre en una desconsideración o una relación que pudiese herir o pasar a llevar su imagen del territorio y sus palabras, que es de lo que trataré de hablar. Sé que voy a mezclar cosas que quizá no sean vinculables, pero lo hago
porque de esa manera trato de comprender una cultura y su tierra. Con todo el respeto posible, voy a tratar de introducirme en territorios desconocidos. Por ejemplo, tomé una carta geográfica que va desde la isla Madre de Dios, por el norte, a las islas Diego Ramírez, por el sur, y a todo el ancho del continente, en esta zona, unos 600 por 600 kilómetros, es decir, 360.000 kilómetros cuadrados. Y en toda esa extensión logré encontrar 8 nombres que para mí evidencian una raíz ancestral prehispánica. Aquí estoy mezclando idiomas, etnias, significado. Primera intromisión, digo yo. Yendegaya, La Pataya, Caruquinca, Uquica, Hualaya, Tequenica, Ushuaia, Cami. No sé si Cami corresponde, por eso digo disculpas. En 360.000 kilómetros cuadrados, casi como toda España, no hay 10 nominaciones originarias en esa carta. Recuerdo entonces a Cristina Calderón. La visitamos en una travesía en la isla Navarino. Hacía poco tiempo que había muerto su hermana. Nos decían que ellas dos eran las últimas yamana hablantes vivas. Cuando muere un interlocutor, ¿muere la comunicación en esa lengua? O un poco más al norte, la abuela Gabriela Paterito, de la comunidad Cahuéscar de Puerto Edén. Cuando algún miembro de la comunidad duda del significado o pronunciación de una palabra, acuden a ella y le preguntan cómo se dice, qué significa tal o cual término. Es increíble oírlas hablar. Ahora, escuchando a Gemani, me trae el recuerdo también. Imposible no pensar en el golpeteo de las gotas de lluvia o el sonido que hacen nuestros pies cuando quiebran los pastos congelados sobre las turberas o el viento azotando el mar. Todos los lugares respiran cuando ellas hablan. He tenido la suerte de conocerlas. También he tenido la suerte de recorrer la cordillera y sus valles. Mucho más al norte, eso sí, un arriero nos dice, con el fin de protegernos, fíjense bien por dónde camina, porque en la cordillera todo está vivo. Nos queda resonando esa frase. ¿Por qué están vivas cosas que aparentemente son inertes? No sé si tenga una respuesta para esta pregunta, pero puedo aventurar una. Todas las cosas están vivas porque tienen un espíritu que las anima. Cada roca, cada cerro, cada laguna cuenta con un espíritu o alma que la hace existir, es decir, ser. Y esta existencia es la que va desapareciendo cuando olvidamos la forma de nombrarla. Entonces, me parece que lo que nos está trayendo este libro es que él sopla sutilmente la brasa de madera apagándose, le da un hálito fundamental para que crezca la llama y se mantenga. Después vendrán otros trozos de madera, otros soplidos, porque como escribe Sergio en un momento, hace 10.000 años, cada metro cuadrado de esta tierra debe necesariamente haber sido caminado por este pueblo. Y aquí viene una segunda intromisión. Imprimí los 18 cerros dibujados para preguntarme dónde estaban, cuál era la situación en este plano mudo y desprovisto de sus nombres. Al tenerlos impresos en hojas distintas, apareció la necesidad de vincularlos. Entonces, indagando un poquito más en la planimetría, ordené los dibujos en sus cordones montañosos y los uní con unas pequeñas e insignificantes líneas en sus portezuelos. Con tu permiso, Sergio. Estas pequeñas líneas que vinculan los cerros. Entonces, ¿qué pasó? Apareció la cordillera. De alguna manera pude estar en ese lugar que es desconocido para mí. Sé que las proporciones no calzan, sé todo lo que significa eso, pero de alguna manera uno ve la cordillera, ¿cierto? No el cerro individual, la cumbre.
Pero entonces me di cuenta de algo. La cordillera de Darwin, ¿cómo se habrá llamado la cordillera de Darwin? Tiene 170 kilómetros de largo, y la zona donde están las cumbres y lagunas dibujadas tiene 50. Nos quedan entonces 2/3 más o menos para develar. Y digo nos, un poco tomándome una atribución que probablemente no me corresponda. Pero creo que lo que nos entrega Sergio, nos hace Sergio, es una invitación, una bella invitación a redescubrir los 2/3 faltantes. Y digo más, toda la Caruquinca, si se quiere, para resignificar sus lugares. Ahora bien, cuando le cuento esto a una persona muy cercana, me pregunta, ¿pero por qué volver atrás? Y yo creo que no se trata de volver atrás, al contrario, esto es una construcción de un paso tras otro para hacer que todo lo que estaba en estado latente, a punto de apagarse, pueda volver a prenderse, y que toda esta tierra del fuego, por una vez, haga calzar su nombre impuesto con la memoria de su origen. Gracias, Yataiken, Sergio, y a la comunidad Covadonga Gaona por soplar la brasa y así dar inicio a este canto de voces antiguas. Creo representar a todos, decir bellísimas las palabras, Marcelo, y un recorrido nuevamente por los dibujos. Estarás de acuerdo conmigo, Sergio, ¿no? Maravilloso, sí, sí. No, creo que la invitación, como dice Marcelo, está en el libro. Ahí, lo que yo he recorrido es una minúscula parte, me atrevería a decir que menos de 1/3 de la extensión que tienen esos parajes del sur de Tierra del Fuego. Por tanto, yo creo que con los 2/3, Marcelo, te quedaste un poco chico. Es mucho más todavía. ¿eh? Y la invitación es maravillosa, a soplar esa brasa, que vuelva, que el fuego de la Tierra del Fuego vuelva a darle sentido a esos paisajes. Me parece, te agradezco los comentarios, y también me parece que el de pisar, que son cosas vivas, es cierto. Cuando yo digo que da pudor pisar esos paisajes, es porque efectivamente, como tú lo dices y como te lo dijeron, el pudor es porque son tierras vivas. ¿eh? Todo lo que uno pisa está vivo. ¿eh? Y eso es lo que produce el pudor, ¿eh? El cuidado y la sensación y la necesidad de cuidarlo. Así que muchas gracias, Marcelo, por tus luminosos comentarios. Gracias a ti, Sergio. Yo me atrevo a incluir un punto. Estamos en la fase de la conversación. Yo creo que ya se han dado cuenta. Y estamos a la espera de poder recibir quizás preguntas a propósito de lo que se ha dicho, principalmente a quien ha sido el autor y a quienes han trabajado en este material, trabajo, obra, quizás habrá que decir. Quienes quizás nos acompañan también, no he visto el listado, pero quisiera pensar así, que ven el libro también como una obra. Y me permito lo siguiente, estaba imaginándome el relato de Marcelo, estando allá, con ese frío, como él dice, también esas gotas, ese paso por la turba. Y tiene algo el libro, ¿en qué sentido? Que Godofredo Yomi, poeta, le adjudicaba esta cualidad también a los libros. Silvia Arragá quizás también podría decir algo al respecto, que donde uno lo toma, el libro, y lo abre, tiene sentido. Es decir, es un libro que tiene su estructura, evidentemente, con su relato, con el testimonio que yo intenté decir algo a propósito de un sentir, de estar en el lugar, tratar de recrearnos, pero creo que donde uno lo abra, nos dice bien, aparece bien lo que muestra. No es necesario, digamos, esa suerte de decir, me estoy perdiendo algo al principio, pareciera que esté en otro orden. ¿Costó la compaginación, Paulina? ¿Cómo se abordó el tema de la estructura? Porque también es un lenguaje, el cómo se ordena el material, y me pareció que podía tener algo a propósito de
de tener la invención de que por donde uno lo abra se cobra sentido. Si nos pudieses decir algo, Paulina, a propósito de ese trabajo. La verdad es que cuando Sergio llega con el proyecto a la editorial, él, ustedes saben, es una persona muy rigurosa para trabajar, venía en un estado de avance bastante importante. Y yo creo que allí en este, digamos, tarea de compaginar el libro, se apoyó más en mí como editora, que fui en el fondo la que hizo las correcciones de preparación aquí tiene que haber tantas páginas, tenemos que amigar esto, es como más el manejo genérico de todos los insumos y de todos los ítems que tienen que ver con el trabajo de preprensa que se hace antes de entrar a la imprenta con el libro. Y yo creo que Sergio se apoyó más fuertemente en la compaginación, en él mismo y en cómo él hace estos recorridos y estas travesías, y en los proyectistas gráficos. Así que yo creo que hoy día, como no los tenemos a la mano, a los talentosos Ricardo Azócar y la Carolina Catrón, yo creo que es mejor que Sergio hable por mí y explique un poco ese aspecto del libro para aclarar este punto. Sergio. Sí, gracias, Paulina. Sí, es difícil compaginar algo cuando uno tiene miles de fragmentos sueltos. Muchas veces pensé en cómo ordenarlo. Al final hay un orden que es muy sutil, que tiene que ver con la aproximación al lugar, a la forma de aproximación o de acceso al lugar de acuerdo a las características que hoy día hay. Eso fundamentalmente para las cumbres. Pero eso ya se desordena muchísimo cuando uno empieza a ver los bosques, cuando empieza a ver las nubes, cuando empieza a ver conjuntos de cumbres que arman un sistema mucho más complejo paisajístico. Entonces, creo que hay finalmente eso que dices tú, David, muy bien, que las piezas son piezas aisladas en sí mismas, se pueden extraer. Ahora con Gemani estamos organizando, les decía anteriormente, un concurso de pintura para los niños. Y claro, ahí sacamos fragmentos. Son niños de las escuelas municipales de Timauquel, que es el municipio más al sur de Tierra del Fuego. La idea de esta actividad cultural es que ellos conozcan estas cumbres que ni siquiera ellos mismos conocen, pero que también se puedan relacionar desde el dibujo que los invita al recurso plástico que ellos mismos puedan inventar, y vamos a estar ansiosos ahí con Gemani de ver los resultados que van a salir, cómo los niños descubren estos paisajes en estos croquis que son como esos libros antiguos que habían y que nos regalaban a nosotros para colorear. Entonces son fragmentos que tienen esa vida propia, y por tanto el libro lo que hace es ponerlos uno haciendo de repente asociaciones. Todo lo que es bosque se juntó, todo lo que es pampa se juntó, todo lo que eran cordilleras se juntaron en otros y se armaron familias, digamos. Pero las cumbres tienen un escondido relato de norte a sur, que es cómo se llega al lugar hoy día. Ahora, si alguien lo invierte en el futuro y lo hace desde Ushuaia hacia Punta Arenas, que podría ser, ahí ya mi orden no funciona. Por eso es un orden bien frágil, que más bien se constituye en la autonomía de cada página. Y de hecho cada página de las cumbres está acompañada también de algo que yo no puedo dibujar, y que es esta vida que está en el subsuelo, que muchos, bueno, que muy bien lo decía Marcelo, y ahí el croquis todavía es limitado. Yo traté de dibujar muchas veces pequeñas cosas que veía, pero eran tan microscópicas que en realidad no podía. Por tanto, ahí la fotografía ganó, y por lo menos
trato de hacer que cada página tenga ese zoom de cómo es la Tierra, cómo es el lugar donde se está dibujando y qué es lo que se está viendo, ¿no? Para tratar de dar esa autonomía, digamos, de la página, ¿no? Me parece que eso es el único propósito que hay, ¿no? No hay otro orden más que ese, David. Quizás es decepcionante la respuesta, pero No, para nada. es así. Para nada. El sustrato. Lo digo Sí. porque disciplinarmente a veces es favorable y a veces no tanto, que solemos hacer trabajos de libros, editoriales, que las hojas más bien son láminas. Entonces uno abre y ve, digamos, el croquis o la fotografía y la contempla en sí misma, así que en el fondo yo creo que son complementarias, tener la estructura y tener la posibilidad de abrir el libro y quedarse con esa vista, ¿no? La vista del propio libro, así que pero se agradece, digamos, los secretos que están detrás. Yo quisiera dar la palabra, hay preguntas que están realizando, y el tiempo probablemente muy limitado, así que quiero pasar a ellas. Sergio, están dirigidas a ti. De Verónica Muñoz, dice, voy a juntar las dos porque yo creo que pueden darse una respuesta. Dice, ¿entre qué años se realizaron estos viajes y por cuánto tiempo permanecías en estos territorios? Y luego Verónica también dice, ¿cuántos croquis eran originalmente y cuántos fueron incorporados en el libro? Sí, mira, yo tengo más de 200 croquis, que son los que fui acumulando, y obviamente algunos están repetidos, otros las calidades no me parecían suficientemente buenas, y ahí uno hace una selección, ¿no? Y se acumularon, a ver, son 15 viajes, pero mi primer viaje fue cuando yo tenía tan solo 9 años, ¿no? Entonces yo no dibujé, ¿no? Simplemente me dejé impactar por lo que significó cruzar Tierra del Fuego a los 9 años en una barcaza descompuesta que varó, y cuyo capitán estaba enfiestado y estaba borracho, y quedamos a la deriva hasta más o menos las 1 de la mañana, y llegamos a Punta Arenas con el capitán enfiestado, y entró en la rampa aproximadamente 30 metros porque no calculó que la rampa de entrada estaba más cerca, por tanto fue un shock impresionante, mi primera excursión a los 9 años de Tierra del Fuego, ¿no? Y bueno, Tierra del Fuego está llena de barreras, cada viaje es una aventura inesperada, ¿no? Y para mí fue esa, ¿no? Y en esa no dibujé. Los dibujos empiezan a construirse yo diría, del viaje número 10, ¿no? Cuando ya podía usar el recurso del dibujo como una herramienta que me permitía construir y entender lo que estaba viendo, ¿no? Pero yo no quiero dejar esos 5 viajes antes afuera, porque esos son los que construyen, en el fondo, la impronta, los que a uno lo envuelve, lo que a uno le permite construir la aproximación al lugar. Entonces, por eso digo, son 15 viajes, ¿no? Pero de los cuales los últimos 10 son todos dibujados, y dibujados en distintos tipos de cuadernillos, hojas. Algo que yo lamento de repente en el libro es que se pierde como la antigüedad del documento, porque hay a veces dibujo en azul, con lápiz Bic, que era el que estaba a mano, otros más sofisticados, en hojas amarillas, en hojas más azules, en hojas blancas, y toda esa diversidad, digamos, no está retratada porque no quiere poner en valor la antigüedad, sino que lo que quiere poner en valor en el fondo es la cumbre, el sacarle lo ignómino, y poner en valor eso más que mi propia historia, ¿eh? Y en general es eso, ¿eh? Más o menos lo que les puedo compartir, incluido esta primera travesía tan complicada como fue la primera aproximación a Tierra del Fuego, pero yo creo que a todos los que visitan Tierra del Fuego tienen alguna historia que relatar, porque es un territorio inhóspito, ¿no?
en el cual hay que aprender a conocerlo y aprender a respetarlo. Solamente sobre el respeto, en realidad, es la única forma de que el viaje se transforme en travesía y no se transforme en otra cosa, digamos. Muchas gracias, Sergio. Quisiera, yo por lo menos pienso por la hora, vamos a ir cerrando, pero con esa última palabra que tú hablaste de respeto, porque a veces, claro, con la palabra respeto, y me parece, me puedo equivocar, hablamos de algo que pasó, digamos, y efectivamente de lo que describe el libro. Ahora, ¿cómo nos construimos un respeto hacia aquello que viene? Que es una construcción. Y con esto, si te parece, Gemani, contestar una pregunta que te la voy a leer ahora en este momento, si tú podrías referirnos o darnos algunos indicios. Dice, de María Jesús Gutiérrez. Y me paso inmediatamente a la pregunta. Dice, ¿creen ustedes, Sergio y Gemani, que este trabajo es una llevada al siglo XXI al pueblo Selknam y su territorio, entendiendo que normalmente situamos a los sujetos indígenas en tiempos pretéritos y les negamos la ocupación del espacio contemporáneo? Bueno, yo creo que primero hay que organizar un poco las ideas. Sí estamos acostumbrados en Chile que toda la educación y todo el sistema educacional ubica a los pueblos originarios como pueblos prehistóricos, prehispánicos, y antes de la instauración, ¿no es cierto?, de la República de Chile. Sin embargo, no se le enseña a los niños digamos, en las mallas curriculares que los pueblos originarios están vivos y siempre han estado vivos. Por lo tanto, ahí hay una falla bastante grande y un abismo que hay que empezar de alguna manera, abordar. Porque, por ejemplo, este mismo planteamiento indica que hay una especie de sorpresa al averiguar que los pueblos estamos vivos. Nosotros siempre hemos estado vivos. Lo que pasa es que hemos sido invisibilizados ante la sociedad chilena casi como hermanos menores, en donde la sociedad chilena o el Estado chileno siempre quiere hablar por nosotros. Pero es muy importante igual entender que hay procesos, y hay procesos que pueblos han podido vivir y pueblos que no han podido vivir, como por ejemplo nosotros somos un pueblo que vivió la colonización tardía en Chile. Nosotros no somos un pueblo que fue colonizado por la corona española, por ejemplo, como el resto de los pueblos originarios que desde la intervención de los colonos hasta el día de hoy y pasando por la instauración de la República de Chile, en donde también, dígase de paso, el pueblo mapuche ayudó mucho ¿no es cierto?, a construir, digamos, esta liberación de la corona española. Entonces, nosotros no vivimos ese proceso paulatino en donde el pueblo tuvo la posibilidad de tener una interacción con la cultura que llegó a dominar, en donde se llegó a un consenso de nuevas formas de vivir la cultura, como lo han hecho los otros pueblos. Para nosotros fue diferente porque nuestro pueblo fue intervenido y colonizado por los estados de Chile y Argentina en su conjunto. Entonces, y estamos hablando de apenas 130 años atrás, estamos hablando de el genocidio parte desde 1886 ya con la primera matanza, y de ahí en adelante no paró. Y nosotros lo vivimos como que actualmente seguimos resistiendo un genocidio, porque todavía tenemos que luchar por los espacios de derecho a la existencia, derecho a la participación, derecho a ser sujetos de derechos como originarios. En cuanto al territorio, no tenemos por derechos legales posibilidad de tener espacios territoriales. Sin embargo, nosotros dentro de nuestras propias gestiones tenemos presencia y tenemos contacto con el territorio. Entonces, cuando nos dicen que somos los Selknam del siglo XXI, sí, es verdad, somos los Selknam del siglo XXI, pero somos el mismo pueblo que habitó hace más de 10.000 años en Tierra del Fuego. Somos la continuidad, con muchas problemáticas, con vacíos culturales por esta suerte de enajenación o intento de exterminio del que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos, pero seguimos trabajando para poder fortalecer todos los rasgos de memoria, las historias familiares y, por supuesto, con la interacción en la gente en el territorio. Eso ha sido fundamental en todos estos años y esperamos que vaya cambiando un poco esta visión, ¿no es cierto? Y
y se achique esta brecha tremenda que existe entre el chileno y el pueblo originario, cualquiera sea su nombre, porque a la final estamos todos coexistiendo en un mismo espacio territorial y creo que las diferencias es lo que realmente hace que las culturas se enriquezcan y que aprendamos todos los unos de los otros y podamos tener una mejor coexistencia. Eso te podría decir. Gracias. No sé si te queda claro o contesté a la pregunta en realidad. Me atrevo a decir que sí, a la pregunta que nos hicieran, nos comunicaran para transmitirte. Como les mencionaba, siempre estamos muy sujetos al horario. Sí, dice María Jesús, muchísimas gracias. Te damos las gracias. Estamos cerrando ya. También creo expresar, por los que están presentes, digamos, la belleza de este encuentro y la gratitud hacia ese espíritu de abiertamente nombrarnos, decirnos estas dimensiones que son bien íntimas también. Entonces, vuelvo a reiterar gracias a todos. ¿Cómo se dice ¿cómo se dice gracias? Yataiken. Si quieres decir muchas gracias o grandes gracias, Yataiken Kar. Yataiken. No sé si lo dije bien, puede que lo diga mal. Bueno, lo dije bien. No, es precioso escucharlo, el sonido. Yo mientras hojeaba el libro y escuchaba atentamente, da la casualidad este año con el taller estamos trabajando con personas que tienen dificultad en su visión parcial o totalmente, y nosotros tenemos un lenguaje muy ligado a lo que vemos. Según lo que estaba leyendo por ahí, un 70% de lo que decimos es lo que, a propósito de lo que vemos, y palabras como, por ejemplo, es evidente, nuestro punto de vista. Entonces, entrar también a esta cultura por el sonido, tal como tú lo hiciste al principio, también encuentro que es una excelente puerta de entrada. Así que si el libro fuera relatado en tu idioma totalmente, digamos, fuera acompañado, como se dice en las películas, el soundtrack, así como sería espectacular. Sí. Así que hay tarea. Yo encantado de participar. Bueno, buena tu idea, muy buena tu idea, David. Tengo público aquí, así que yo lanzado. Bueno, por lo pronto que el libro se los muestro aquí. Perfecto. Lo alcanzan a ver la portada. Y ahí su espesor. El libro sí hay un tremendo aporte porque está traducido, está dispuesto en 3 idiomas, que es el español, ¿cierto? El Selknam, y también está traducido al inglés, con la búsqueda, el propósito de poder hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, eso es un tremendo acompañamiento que está en su lengua originaria, todo el relato escrito. Paulina, aprovecho de preguntarte, disculpa David, no, problema. ¿Dónde pueden encontrar el libro? ¿Quiénes estén interesados? Mira, el libro en este minuto está disponible para comprarlo físicamente en la librería o en la librería del GAM en Santiago y en la librería Libro Verde. Y a nivel como nacional están las tiendas de Feria Chilena del Libro en este minuto. Ya a partir de las próximas semanas va a estar habilitado en venta también web en Contrapunto. Hay que esperar un poquito porque estamos con el libro ahí recién introduciéndolo a cada tienda. Y también está disponible en stock, en la editorial tiene, si bien una tienda en línea, y el libro está disponible en stock.cl, stock con Q, de arquitectura, por eso la editorial se llama así, la Q de stock está bajada de arc, y es www.stock.cl. Eso está, sí, ahí yo creo que desde la región de eso hay que acudir, digamos, en línea a estas posibilidades, Libro Verde, Stock, la librería del GAM, y ya físicamente, como les digo, están las otras cadenas que mencioné. Eso. Perfecto, yo creo que María José, los antecedentes, datos que nos da Paulina podrían estar colgados en la página. Me imagino que no debiese haber ningún problema en eso, ¿cierto? Para que todos los interesados puedan llegar a las fuentes donde pueda adquirirlo. Aquí apareció incluso el link en el chat, Diego Rebolledo Flores. Perfecto. Eso mismo iba a mirar. A ver. Así que
Esto es lo bueno de esta plataforma, que nos permite inmediatamente vincularnos a la fuente, así que sea algo positivo. Bien, bueno, tengo, digamos, la fortuna de darle las gracias nuevamente y quiero darle el pase a María José, que también nos va a invitar digamos, a una ocasión, esperemos, de esta misma belleza y con esta misma dimensión de apertura. María José. Gracias, David. Bueno, gracias a todos los presentes por participar. Sabemos que es una hora, nunca hay un horario perfecto, pero previo al almuerzo al parecer nos está funcionando, así que gracias por estar. Quiero extenderles una invitación para el próximo martes, 8 de junio a las 30. Por ahí. Es una sesión abierta, hemos realizado varias sesiones abiertas dentro del contexto del magíster. En esta oportunidad se suma el magíster junto con el Instituto de Geografía, con los profesores Juan Carlos Gieldes y Marion Steiner, que juntos también, junto a Iván Ibelich, el exdirector de la escuela, gestionaron un convenio con la escuela Bauhaus de Weimar, y se va a realizar dentro de este convenio este primer encuentro que se titula Habitar el Patrimonio hacia una planificación socioculturalmente sostenible en Valparaíso. Así que les voy a dejar el link acá para que puedan revisar los detalles de esa sesión, y quedan cordialmente invitados a inscribirse y a participar. Así que muchas gracias a nombre de la escuela. Vamos cerrando. Y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a la escuela. Adiós. A Gemani, Gracias. Marcelo en especial, y David y María José. Y bueno, y todos mis queridos amigos, compañeros también ahí de trabajo de la escuela y de distintos lugares. Así que, y también a Paulina por su apoyo en la edición del libro. Así que nos veremos pronto. En Tierra del Fuego. Así será.